Tardes, ahora. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, en primer lugar, a la Asociación de Periodistas Europeos. Miguel Ángel, gracias por invitarme a estar aquí en un foro tan importante y tan emocionante, ¿no? Gracias también a la Casa de América por acogernos. Me alegra mucho, además, que vuelva a coincidir con Enrique Ojeda en estas vueltas que da la vida, en estas profesiones que se juntan y se separan. Antes de presentar a los ponentes y a la ponente de esta sesión, que, como insisto, es dura y necesaria, convocada con el título Periodismo, profesión de riesgo en América Latina, me gustaría recordar, si me lo permitís, unos datos que he extraído del informe que hace Reporteros Sin Fronteras todos los años y que creo que nos pondrán en contexto para abordar este penoso asunto. Primero, en 2022 se ha vuelto a batir el triste récord de periodistas encarcelados en el mundo. 533 profesionales están en prisión, un 13,4% más que en 2001, el año pasado. Además, 57 periodistas han sido asesinados a lo largo de este año, que terminamos ya en 10 días. 65 periodistas están secuestrados y 49 siguen desaparecidos y desaparecidas. Los asesinatos de periodistas, de compañeros y compañeras, han aumentado un 18,8% con respecto a 2021. Reporteros Sin Fronteras subraya una proporción insoportable en esta cifra de muertos y muertas. El 65% de periodistas han sido asesinados en países considerados en paz. México registra por sí solo 11 periodistas asesinados, es decir, el 20% de todos los periodistas asesinados y asesinadas en el mundo lo han sido en México. Además, en Haití han matado a 6 compañeros y en Brasil a 3. Por tanto, concluye Reporteros Sin Fronteras, América Latina se vuelve a destapar como la región más peligrosa del mundo para los periodistas, al producirse en este territorio un 47,4% de los asesinatos en el mundo, casi la mitad de ellos. Los datos son demoledores y desde aquí me gustaría, aprovechando este prestigioso foro, lanzar un mensaje de solidaridad y la exigencia a las instituciones latinoamericanas para que protejan la libertad de prensa, a sus profesionales y el derecho a la información de los ciudadanos y las ciudadanas. Estas cifras y toda la violencia que suponen debajo son indecentes. De ellas y de sus causas vamos a charlar un rato con los 3 ponentes que me acompañan hoy aquí. Eduardo Suárez, jefe de edición en nuestra lengua común del Instituto Reuters para el estudio del periodismo. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Irene Benito, periodista de La Gaceta y coordinadora de la investigación 100 buenas prácticas para la defensa del periodismo en Argentina. Bienvenida, Irene. Muchas gracias. ¿Eres argentina? Sí. Felicidades por el Mundial. Muchas gracias. Y Mario Luis Reyes, que es periodista cubano. Creo que lo resume todo. Muchas gracias. Bienvenido, Mario. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los 3. Pero antes de haceros algunas preguntas muy específicas sobre este asunto que tanto nos preocupa, al menos a los periodistas en España, por nuestro hermanamiento con América Latina, pero en toda Europa y en todo el mundo, como hemos visto por estas cifras. Me gustaría que hablarais más de una sensación, de un sentimiento que surge, o al menos me surge a mí al desplegar estos datos que he mencionado y que constituyen solo, en realidad, la punta del iceberg, lo más grave, de un gravísimo problema de violencia generalizado contra la prensa. ¿Cómo podéis abstraeros cada día, cada hora, de estas cifras, de estas sensaciones oscuras para ejercer la labor periodística? Bueno, no sé, yo hablo de la experiencia cubana, que es una experiencia bien complicada, pero también un poco atípica respecto a América Latina, porque no es, digamos, el caso donde más se ve la violencia física, los asesinatos, sino es otro tipo de violencia psicológica, legal, es decir, jurídica, intimidaciones. Nosotros, más que, digamos,
cárcel, que hay periodistas presos en Cuba, Sí. y más que asesinatos, lo que sufrimos más bien son destierros, exilios, de una forma u otra. Hacer periodismo ahí ha sido, digamos que en alguna medida ha sido una cosa de chispazos, por épocas, por momentos en los que uno ve que se abren esos espacios, los ocupa, y lo que sí ha sido constante es que ese espacio tú lo puedes ocupar durante un periodo de tiempo corto. Luego, no, es imposible hacer una carrera periodística fuera de la prensa estatal, digamos que es la única legal en Cuba, por un periodo de tiempo largo. Uno empieza a trabajar y una vez que ya tienes, digamos, un recorrido profesional en ese sentido, lo que es la policía política va por ti y te destierra, básicamente. Es la experiencia que hemos tenido, digamos, mi generación. Antes hubo un vacío inmenso de periodismo independiente en Cuba, digamos, desde los 70 a los 80, en los 90 de una manera muy precaria, empezó a aparecer algún tipo de periodismo de este tipo, pero no se distribuía, eh, no tenía ningún tipo de alcance. En 2010, por ahí ya, con la aparición del Internet, las redes sociales, los blogs, con muy poco alcance también porque el Internet no estaba en Cuba todavía, ya empieza a haber como una comunidad de periodistas independientes cubanos también criminalizados, sin ningún tipo de derechos, que se hacen en condiciones muy precarias. Y luego en 2015, cuando empieza a haber una apertura de Internet en Cuba, que apertura es una palabra, pero en realidad con casi todos los sitios que pueden tener información están bloqueados, los medios de prensa independientes cubanos todos están bloqueados, a unos precios sumamente excesivos. Era un Internet que tú podías acceder en plazas públicas, no en tu teléfono móvil, en tu casa, digamos. Ahí ya empieza a haber como una comunidad más fuerte, se empiezan a fundar más medios, algunos se habían fundado un poquito antes, pero también se integran. Y esto lo digo porque ahí, digamos que fue el momento más pujante, donde nos conectamos un poco también Sí. con la región, Latinoamérica, en temas profesionales y tal, pero ya 2018, 2019, el régimen tomó la decisión de arrasar a toda esa generación, de exiliar a toda esa generación, y también el exilio para nosotros es un privilegio, ¿no? Porque mucha gente va a la cárcel. Comentaba ahora en privado hace poco que realmente, y es un privilegio blanco además, nosotros los profesionales, los que somos blancos, nos exilian a las personas más pobres, a las personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de estudiar en las universidades y racializadas van a la cárcel y están en la cárcel ahora mismo mientras yo estoy aquí diciéndoles esto. Entonces, básicamente lo que ha habido ha sido eso, una persecución brutal a toda esa gente que empezó a hacer periodismo en los 2014, 2015 y ahora todos lo están haciendo todavía, pero desde fuera de la isla y sin la posibilidad de regresar a la isla, porque por una parte te lo hacen saber cuando sales de Cuba, porque además no sales de Cuba porque quieres salir de Cuba, sales de Cuba porque te sacan de Cuba Sí. y ahí te lo informan. Y la inmensa mayoría de los que no se les informó en el momento, digamos que no podían regresar, cosa que es absurda, te vas aquí a Barajas o vas al aeropuerto de Miami, qué sé yo, y cuando vas a abordar el avión de American Airlines o de Iberia o donde sea, te dicen que no puedes abordarlo sencillamente. Ni siquiera es una información que te den ya cuando llegas a La Habana. Entonces, es básicamente, por decirlo resumido a grandes rasgos, la situación del periodismo en Cuba desde hace 2 años por ahí se está haciendo desde el exilio. Si aparecen gente nueva haciendo que por lo general son muchachos muy jóvenes que acaban de salir de la universidad, no, si en mi tiempo, digamos que fue 2014, 2015, durábamos 3, 4 años haciéndolo, ahora no duran ni un año. Ahora los arrasan de una manera súper rápida y con asesinatos de reputación en la prensa, única prensa, digamos, real que hay ahí, que es la prensa del Estado. Los interrogan y luego suben esos interrogatorios, los filman sin consentimiento de ellos y ponen esos interrogatorios en televisión editados y manipulados. Y todo el tiempo con la amenaza de la prisión sobre ellos. Y bueno, este 1 de diciembre entró en vigor un nuevo código penal en Cuba que ya condena directamente el ejercicio del periodismo o del activismo en Cuba. Y la mayoría de los colegas ya terminaron saliendo antes del 1 de diciembre. Irene.
Bueno, la verdad que hay tanto para decir, entonces creo que algo que me parece sumamente importante es que detrás de todas estas muertes, estos asesinatos de periodistas, lo que hay es el homicidio del periodismo, ¿no? O sea, del periodismo como concepto, como actividad, como medio de vida, como forma de vida, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque realmente el Chilean Effect, o sea, el efecto, lo que esto derrama, ¿no?, hacia una comunidad es extremadamente fuerte. Los ejemplos de violencia, lo que hacen, y de una forma natural y creo que hasta a veces justificada, es llevar a la autocensura, ¿no? Entonces, vos decías, ¿cómo se siente hacer periodismo en estas circunstancias? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en América Latina es que el talón de Aquiles de casi todos nuestros gobiernos, con sus buenísimas excepciones, es la corrupción, ¿no? Y estos gobiernos, sobre todo en los últimos 10 años, 10, 15 años, han visto cómo emergía un periodismo investigativo, un periodismo corajudo, valiente, que enfrentaba todas estas circunstancias frente a una cierta pasividad de la dirigencia, una complicidad de la dirigencia, una complicidad del establishment, una gran complicidad de los empresarios. Entonces, al ver esto, los gobiernos digamos, han reaccionado de esta forma recalcitrante, con amenazas físicas, amenazas psicológicas, y en definitiva lo que están procurando hacer es eliminar, entre comillas, este enemigo, ¿no? Esto es lo que se ve. Yo soy del norte de Argentina, soy de Tucumán, es la provincia más pequeña, y lamentablemente en los últimos 7 años he padecido persecuciones inéditas, persecuciones judiciales. Mi persona, toda mi familia está en una situación de vulnerabilidad por haber tratado de ejercer un periodismo decente, este periodismo investigativo, por contar las cosas que pasan, por contar por qué pasan las cosas que pasan. ¿Y qué pasó, no? Llega un momento donde estás tan criminalizado, estás tan atacado en tu reputación, te sentís tan impotente frente a este orden, que de repente aparece el silencio. Y creo que lo que estamos viendo en América Latina, finalmente, digamos, como corolario de este movimiento espantoso que cuenta acá el colega cubano y que lo acabas de escribir vos en tu introducción, es un deterioro del debate público alarmante. Yo escuchaba en estas charlas, las que hubo hoy, que fueron todas interesantísimas, se hablan de cosas que parecen inalcanzables realmente, ¿no? La democracia está muy golpeada y algunos hoy hablaban, ¿no?, de, creo que fue el escritor Frank, ¿no?, de esos golpecitos que se le van dando, ¿no?, esos toques, hasta terminar en un Salvador o hasta ir hacia una Guatemala, por ejemplo, que no estaba en esa situación, ni qué decir de Nicaragua. Entonces, están cundiendo todas estas cuestiones y la verdad es que se siente el silencio, ¿no? Y esto, se había hecho avances en libertad de expresión y hoy me parece que estamos en una situación muy delicada, con un agravante muy grande que, por supuesto, la manipulación de los discursos oficiales valiéndose de esa arma que son las redes sociales, ¿no? Sí, bueno, yo lo primero que debo decir, por supuesto, es que aquí hablo desde el privilegio. Yo he sido periodista 20 años y los 20 años que he sido periodista, y lo sigo siendo, he ejercido el periodismo en países donde, bueno, pues no te cuesta la vida, ¿no? Investigar, o no te cuesta la vida publicar. Y eso es algo que no pueden decir nuestros colegas en muchos países latinoamericanos. Es algo que está ocurriendo cada vez más frecuentemente y cada vez en más países, como has dicho, Ana, al principio. Las cifras de México son estremecedoras, un país donde han muerto este año asesinados más periodistas que en la propia guerra de Ucrania, pero incluso violencias de menos intensidad, pero igualmente inadmisibles, ¿no?, como las que estamos empezando a ver en muchos países centroamericanos. Lo hablábamos en la comida con Sergio, lo que está pasando en El Salvador, donde el presidente básicamente ha espiado a toda la redacción del Faro, ¿no? En Guatemala, donde Chepe Zamora está preso desde hace meses por denunciar la corrupción del gobierno y del presidente del gobierno.
Nicaragua, por supuesto, donde básicamente el periodismo hoy se ejerce desde el exilio, ¿no? Países que nos son muy cercanos y que es muy triste ver en esa situación, ¿no? Pero bueno, vas bajando, ¿no?, por el cono sur y la situación es muy grave también, ¿no? En lugares como Venezuela, donde pues hay periodistas que mantienen la llama, pero donde es muy difícil ser reportero, ser director de medios hoy en día. Y yo creo que en ese entorno tan complicado en tantos países, la buena y la mala noticia a veces es que tenemos Internet. Y es una herramienta que hace que la situación sea muy diferente de la que vivíamos en los años 80 o 90 en Latinoamérica, ¿no?, donde básicamente los grandes medios y los grandes periódicos estaban controlados por grandes empresarios, por oligarquías, y donde hoy en día es muy fácil en casi todos los países que he mencionado conocer medios pequeños, digitales, muchos de ellos sostenidos con fundaciones o con el apoyo de los propios lectores, y que están haciendo periodismo más valiente que el que solían hacer los medios más grandes o más, digamos, convencionales, ¿no? Y hay casos extraordinarios en todos los países, ¿no? En Venezuela está Efecto Cocuyo, en Colombia está La Silla Vacía, en Nicaragua está la gente de Confidencial, El Faro, en El Salvador, tantísimos otros medios, ¿no?, que están arriesgando todos los días la vida para contar lo que otra gente no quiere contar. Ahora bien, Internet es una herramienta positiva, es una herramienta que nos ayuda a los periodistas, pero como ha dicho Irene, es también una herramienta de control. Y es una herramienta de control, lo estamos viendo en muchos países que son países democráticos, al menos sobre el papel, y donde los líderes políticos, y está pasando, ha pasado en Brasil durante todos estos años, está pasando todos los días en México, está pasando en Perú, está pasando en Argentina, y estamos viendo que los políticos están usando las redes sociales básicamente para señalar a periodistas. Y para señalar a periodistas con nombres y apellidos, y para que sus seguidores, que en muchos casos son millones de seguidores, básicamente apunten y disparen contra periodistas. En algunos casos con acoso online y a veces con acoso que se pasa a la vida real. Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Patricia Campos Melo en Brasil, que es una periodista extraordinaria, muy valiente, y que acaba de ganar precisamente una sentencia judicial contra uno de los colaboradores de Bolsonaro, precisamente por hacer esto, ¿no? Y lo estamos viendo. Y con Patricia, por ejemplo, es un caso muy curioso, porque estuvimos en un evento de la Fundación Gabo con Patricia y con Luz Meli, que es una periodista venezolana, y las dos en realidad se reconocían una en el caso de la otra, ¿no? Y vemos cómo los líderes autoritarios y los poderes, a que al final lo que quieren es controlar a la prensa en distintas medidas y en distintos grados en cada país, pues una se veía en el caso de la otra, ¿no? Luz Meli, los ataques que recibe todos los días del chavismo, y Patricia, en este caso, durante estos años, los ataques que ha recibido de Bolsonaro y de todo el entorno ese tan turbio, ¿no?, de ese presidente de extrema derecha, que ojalá en unos días deje de ser presidente. Claro, es demoledor lo que contáis. Es verdad que tenemos poco tiempo para entrar realmente a fondo en una cuestión, pero yo creo que sí podemos dar las líneas generales de lo que supone este conflicto. Habláis sobre todo de la violencia institucional, bien sea por omisión, bien sea por acción, mediante la intimidación, por supuesto el encarcelamiento, por supuesto las detenciones, las amenazas, el señalamiento, etcétera, etcétera. Me gustaría hablar qué parte de la corrupción periodística, porque la hay, periodistas que sirven a intereses de esas instituciones o de grandes empresas, cómo ayudan también a ejercer esta violencia. Lo hacen mediante señalamientos, lo hacen mediante la censura, lo hacen mediante la intimidación que provoca la autocensura también. ¿Existe esa figura yo les llamo los sicarios de la información en Latinoamérica, en vuestros sí, y haces países bien respectivos? En no llamarles periodistas, porque periodistas somos solo sí. los que estamos al servicio de nuestras comunidades. Y eso es muy importante que se público, sepa. Y que nos jugamos la vida muchas veces por eso, ¿no? Por contar aquello que algunos preferirían que permanezca oculto. En América Latina a mí me parece que lo que ha avanzado muchísimo al calor de este deterioro del debate público son los desiertos de noticias locales, ¿no? Donde ahí se ve ese fenómeno del que vos estás hablando. Cómo, digamos, el ecosistema de medios que había en su momento, que más o menos servía a la comunidad, más o menos, pero lo capaz que lo intentaba, ha sido reemplazado por medios adictos, medios al servicio del poder, medios de políticos. Sí.
que hacen trabajo sucio, montan operaciones, desinforman, destruyen a periodistas, destruyen a activistas, a disidentes, digamos, se procuran, digamos, ser, fachadas de periodismo, porque de eso se trata, pero detrás de ellos hay una absoluta impunidad, ¿no? y abusos de todo tipo y mentiras y engaños. El problema es que, y esto, digamos, me da pie para hablar de algo a lo que yo me he dedicado muchísimo, que es que nuestros sistemas judiciales no funcionan, ¿no? Y esto es lo que me parece gravísimo, ¿no? De que ¿a dónde vas a acudir cuando sos víctima de estas campañas? ¿Quién te ampara? ¿Quién, digamos, qué puedes hacer frente a esta mentira ambiental que tiene todo el aparato por detrás, ¿no? Claro, volvemos a la violencia institucional, la de los jueces. Exactamente, es una situación muy asimétrica de lucha, ¿no? Si se quiere, digamos, y nuestros gobiernos, nuestros poderes políticos también en gran medida son propietarios o de alguna manera tienen poderes judiciales. Y esa es un drama, por lo menos de la Argentina, que realmente es sobrecogedor porque, digamos, realmente tenés derechos, ¿no? Parece que los tenés, pero la justicia no es independiente para poder reivindicarlos, ¿no? Y reconocerlos. Entonces, ahí, digamos, eso abre el territorio a mafias que tienen negocios, que tienen medios, que hacen de todo, ¿no? Para crecer, expandirse, y van colonizando el Estado y van arrinconando a los ciudadanos independientes, entre ellos a los periodistas. A través de la corrupción. Sí, digamos, la corrupción... Es una forma de corrupción. La corrupción al final, ¿no? Para mí es el grandísimo talón de Aquiles de América Latina, pero vaya, no solamente de América Latina, lo podemos ver en todas partes, digamos, estamos hablando del Qatargate. Aquí no lo hacemos mal. Claro, tampoco. Exactamente, no creo que, no lo tenemos que poner solo ahí, ¿no? La corrupción es propio de la condición, si se quiere, humana, entonces hay que crear buenos controles para tratar de... Independientes y públicos. Exactamente, de que no sea tan gratis, ¿no? Pero de que no salga gratis al corrupto. Pero el problema es que ese papel del control en América Latina lo estuvo cumpliendo el periodismo profesional. Entonces, por eso yo creo que hay tanta hazaña, ¿no? Y sobre todo hay un desborde de... estos grupos de crimen organizado que están empezando a meterse muy profundamente dentro del Estado. Se ve en México, pero también se está viendo en Argentina. Y esto es realmente descorazonador porque no sucedía antes. Digamos, ¿no? En Argentina tenemos una ciudad que se llama Rosario, que es la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe, central dentro del país, rica, la Argentina rica, pampa húmeda. Y allí nuestros periodistas están sufriendo amenazas y el terror. No pueden entrar a los barrios por el narcotráfico, no pueden entrar. Y este año hubo llamados de atención muy grandes. Están prometiendo que van a matar gente, que van a matar periodistas, si se siguen contando las historias de los narcotraficantes. Esto es lo que está pasando, ¿no? Está tomada la discusión por parte de los violentos y, digamos, frente a toda una sociedad que no sabe qué hacer al respecto, en parte porque la fuerza de seguridad, la justicia y los demás controles no funcionan, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en el caso de Cuba, que es muy específico, está muy dividida la prensa. Sí, en el caso de Cuba, es decir, ahora pudiera decir yo que no hay esa prensa privada, que no hay esa prensa corporativa, aunque luego me voy a desdecir y voy a decir un poco que sí la hay, pero bueno, en principio toda la prensa pertenece al Estado, al Partido Comunista de Cuba y sus organizaciones adyacentes, y está controlada de una forma única. Ahí los periodistas ni siquiera tienen una iniciativa o una voz propia, sino más bien hay como un mandamiento. Yo estudié 5 años periodismo en la Universidad de La Habana y tenía que hacer pasantías de un mes en los medios, entonces de alguna manera lo viví y sé cómo funciona. Ahí tú no propones, ahí tú no decides nada, y ellos te dicen lo que tienes que escribir y después ellos mismos no lo publican, da igual. Pero sí, también hay una complicidad de las personas que trabajan en esos medios hacia la criminalización de estos otros periodistas independientes que en principio no los quieren ni siquiera mencionar porque si no los mencionan no existen, prefieren que no aparezcan. Ya cuando se les hizo imposible no mencionarlos, bueno, los empezaron a mencionar, y en este tipo de trabajos donde te firman a escondidas o te interrogan y te firman a escondidas también,
te hackean los teléfonos, no te los hackean, te los quita la policía y te los vacía. Y luego ponen tus chats privados en la televisión. Y eso lo hacen tus colegas, es decir, las mismas personas con las que yo estudié en la universidad. Madre mía. Y ellos después te dicen que los perdones, pero o no te dicen nada. Pero ¿Pero qué les vas a perdonar? No. Que no lo hagan. funciona más. Propósito de la enmienda que Y dicen. después te por ahí. llaman y te preguntan cómo estás en el exilio, lo estás pasando bien, en fin. Pero bueno, es un poco de la manera que se vive, hay como mucha doble moral, la gente asume que tú vas a entender que ellos no están actuando así, sino que están actuando porque no tienen otra alternativa. Pero esa sería, digamos, de la manera más directa en la que se ve estas agresiones de los propios supuestos periodistas, que yo tampoco estoy de acuerdo en llamarles periodistas, hacia los otros. Y luego estos, digamos, que son los más de bajo perfil, luego hay otros que sí hacen carrera política dentro de lo que es hacer carrera política en Cuba y ganan cargos también criminalizando a estas personas. Y por lo que decía, que me iba a decir es que sí, después de 2014, 2015 también empezaron a aparecer algunos medios aparentemente, bueno, privados en Cuba con otros intereses que serían más bien los de maquillar o blanquear un poco más la imagen del régimen. Muchos de estos medios pertenecen a empresarios, por decir, cubanoamericanos, es decir, empresarios cubanos pero que radicados en Miami, que tienen buena relación con el régimen y a los que les han permitido, yo pienso que como una especie de experimento, tener esos medios privados ahí ya con un carácter mucho más, digamos, económico, de ellos empezar a basarse en ese país, a monopolizar determinadas revistas que venden a turistas o que venden en los aviones. Esto también fue una cosa que pasó en 2015 cuando el deshielo Sí. con Obama, que había más turismo, ahora no hay nada de eso, pero bueno, ellos siguen ahí esperando, yo creo. Y cada día se descubren más como serviles, digamos, a los intereses del régimen y con un discurso muy, muy propio de eso. Y luego hay un tercer grupo de prensa, digamos, que existe en Cuba, que es la prensa extranjera, las agencias y los medios de prensa extranjeros que tienen corresponsalías allá, que, bueno, no soy yo quien más puede hablar de lo que pasa hacia adentro de ellos, pero desde fuera mi impresión también es que es tanto de tiempo en la tensión entre escribir, investigar las cosas que son más importantes, pero que no les quiten la plaza. Es decir, han votado a la inmensa mayoría de las agencias o de los medios, quedan pocos, y hacen un poco, sirven en momentos, digamos, extremos, como válvulas de escape de información a Cuba, pero el resto del tiempo están como en otro plano, dando otro tipo de informaciones que no son tan, digamos, hacia adentro como hacia afuera. Pero sí siento todo el tiempo que están como en esa tensión de que no lo saquen del país, y por los que conocí en Cuba y con los que me relacionaba en Cuba, viven bastante asustados como nosotros y también medio intimidados. Lo que pasa que al ser extranjeros, bueno, regresan a sus países, no se exilian. Claro, no es lo mismo, obviamente. Las consecuencias no son iguales. Eduardo. Bueno, la verdad es que todo lo que nos cuenta, lo que nos está contando Mario, ¿no? Pues nos deja claro, ¿no?, que Cuba es un caso súper extremo, ¿no?, como hay pocos en Latinoamérica, Sí. aunque los hay, ¿no? Y yo creo que los casos más evidentes son Nicaragua y Venezuela, ¿no?, que son dos países que quizá no llegan al extremo de Cuba, pero que donde ahora mismo ejercer el periodismo es muy difícil, ¿no? Pero bueno, reconocer el mal absoluto de un país como Cuba en términos de libertad de expresión no debería hacer que no reconozcamos todos los grados que hay a partir de ahí, ¿no? Y en la región hay situaciones muy graves y en un deterioro manifiesto. Y yo creo que, sobre todo este año, es muy preocupante lo que está pasando en Centroamérica, porque además estamos viendo un efecto casi de contagio, ¿no?, de lo que estaba pasando en Nicaragua, con la tendencia tan autoritaria que vemos en El Salvador y en Guatemala, y comentábamos también la comida, ¿no?, con el potencial que hay de que eso se extienda también incluso a un país como Costa Rica, ¿no?, donde hay un presidente pues, ciertamente autoritario, aunque no está llegando todavía a ese extremo, ¿no? Y luego situaciones como las que estamos viendo en México, ¿no?, todos los días, donde un presidente, día sí, día también, básicamente organiza su agenda a partir de esas ruedas de prensa matutinas, las mañaneras, donde se dedica básicamente a insultar
insultar a periodistas todos los días en un país que es el país donde más periodistas asesinados ha habido este año, ¿no? La paradoja, ¿no? El país donde más periodistas asesinados hay y donde el presidente todos los días, todas las mañanas, se dedica a insultar a los periodistas que tiene delante, no condena cuando son tiroteados, no hace nada por terminar con la impunidad en los asesinatos a periodistas, como dijo cuando se presentó al cargo, y a mí me llama en atención en especial, viviendo como vivo al menos parte del tiempo en España y viniendo de España, donde todavía López Obrador en algunos entornos, en algunos cenáculos, pasa por ser un presidente y un político y un líder progresista y un líder, una especie de referente, ¿no? De la izquierda, de cierta izquierda española y latinoamericana, y creo que esto debemos de subrayarlo y denunciarlo muchas veces, porque hablamos mucho de Bolsonaro y con mucha razón. Ha sido un mandato nefasto para la libertad de prensa en Brasil y gracias a Dios está a punto de terminar, ojalá, porque también hay disturbios ahora mismo en Brasilia y en otras ciudades y ojalá eso termine, pero tenemos que decir lo mismo sobre lo que está pasando en México y sobre lo que está pasando en muchas ocasiones en otros países que tienen desde fuera para ciertos sectores todavía cierta buena prensa, y creo que tenemos que ser muy enfáticos a la hora de denunciar eso, porque todavía parece que no está del todo claro, al menos aquí en España. Claro, la estrategia de López Obrador es echar la culpa al narcotráfico, por eso nunca se pronuncia sobre el tema, pero quien debe luchar contra el narcotráfico se supone que es el gobierno. Sí, quiero decir, el resultado siempre es el mismo, ¿no? Y era el mismo cuando no gobernaba López Obrador. Se mató a muchos periodistas en México antes de que él fuera presidente. Él ha sido presidente ya ahora un montón de años y se siguen matando a periodistas, y no solo eso, sino que sigue la impunidad en los asesinatos contra periodistas. Y eso no se coge a los culpables, no se juzga, quedan totalmente impunes, ¿no? Otra cosa que es importante subrayar también, ya que no hay periodistas mexicanos en la mesa, lo voy a decir, es que la mayoría de los periodistas asesinados en México son periodistas de medios muy pequeños y muy locales, en ciudades y en estados donde evidentemente hay una complicidad entre los gobiernos locales y el narco, y seguramente la impunidad tiene que ver con eso. Pero, bueno, pues de nuevo, al final el poder intenta siempre combatir la libertad de prensa hasta donde le dejan, y evidentemente en sitios tan pequeños donde el poder está en tan pocas manos y muchas veces en manos de mafias, como decía Irene antes en el caso de Rosario, pues lógicamente el poder pues llega hasta el punto de matar con impunidad a periodistas que están contando lo que pasa en esos lugares. ¿Os sentís respaldados internacionalmente? Bueno, creo que hay tantos problemas que es difícil, ¿no? Realmente es muy difícil. Lo tenemos aquí a Sergio Ramírez, digamos. No sé, conocemos a los colegas de Venezuela que llevan, no sé, 10, 15 años luchando, pero han tenido que dejar todo. Muchos están trabajando en Colombia, en otros países, subsistiendo. La verdad que el caso de Armando.info, por ejemplo, es bien elocuente de esa situación. Entonces, la problemática es tan vasta, es tan delicada, que los respaldos, digamos, si se quiere, internacionales, tal vez son estos, ¿no? Encontrarnos ahora, conversar, poder que el tema no muera, que no lo olvidemos. Por otro lado, también me parece a mí, no sé cómo lo ven ustedes, pero los organismos internacionales, multilaterales, creo que tienen una tarea por delante, ¿no? Tienen que empezar, cada vez que dan estas ayudas, estos créditos, tienen que empezar a pedir que también se rinda cuentas sobre la transparencia, digamos, sobre qué pasa con las libertades de prensa y de expresión, digamos, valores democráticos esenciales que están en juego aquí. Y lo que se nota un poco es una cierta, como atendemos otras cuestiones que son más graves, a los populismos, de tener a este, al otro, ¿no? Pero no se está viendo como un mar de fondo donde hay una ciudadanía muy débil y muy a expensas de tiranos, ¿no? De toda la haya. En el caso de Argentina, que es mi país, nosotros llevamos entre una cosa y la otra casi 20 años de ataques sistemáticos también al periodismo profesional, ¿no? Y esto
sí ha surtido efecto, ¿no? El poder político se siente víctima del periodismo en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo le vas a pedir, ¿no?, que digamos, esclarezca crímenes, que deje de criminalizar, digamos, si ellos se presentan como víctimas del periodismo, ¿no? Y esto, por ahí, tal vez, las representaciones internacionales, que sí, que me consta que dan muchos apoyos y procuran, ¿no?, que haya trabajos de investigación y apoyan a las asociaciones de periodistas locales, por ahí tal vez se hace, digamos, se deja este discurso como una cuestión donde no entran, ¿no? Bueno, tal vez haya que pedírselo. Digamos, me parece que aquí, y es un poco lo que nosotros tratamos de hacer en el Foro de Periodismo Argentino con este proyecto de 100 buenas prácticas para la defensa de periodistas, ¿no? Es intentar por todos los medios que cualquier ciudadano en la posición en la que esté haga algo por la libertad de prensa y de expresión. No la dé por sentada porque está muy amenazada con diferentes grados. No es lo mismo lo que pasa a lo mejor en España que lo que sucede en Cuba, por supuesto que no. Pero nos atañe a todos, ¿no? Y aquí hay una implicación que creo que excede a los periodistas. Los periodistas somos los interesados número uno, pero ya se ha visto que los medios muchas veces juegan un partido distinto, ¿no? Entonces, eso también es una cuestión. Entonces, la sociedad civil tiene que abrir los ojos y hacer un reclamo más potente, ¿no? Y bueno, ojalá que consigamos de aquí a un tiempo estar viendo los frutos de esta prédica, que por ahí, como dice Eduardo, no está del todo canalizada, ¿no? Estamos mirando a Ucrania, la posibilidad de, bueno, lo que pasó en Rusia, ¿no?, con las libertades en general. Digamos, el caso Irán, el caso de Irán, digamos, en este momento nos tiene muy conmocionados. Entonces, se va trasladando el foco de la indignación, pero no terminamos de articular un movimiento de reacción y de defensa de la libertad de expresión, que, por cierto, la ejercemos los periodistas en la frontera, en la trinchera, pero pertenece esencialmente a la democracia y al Estado de Derecho. Quizá falta cultura de la información en la ciudadanía desde la base. Quiero decir, no se trabaja lo suficiente en la educación, por ejemplo, en insistir en ese derecho a la información que pertenece a los ciudadanos, no sé cómo lo veis, que es insistirles en que tienen que hacerse responsables de ese derecho a la información, primero apoyando, por supuesto, un periodismo independiente, honesto, porque es su propio criterio, su propio conocimiento, su propia libertad lo que está en juego. Entonces, no sé si eso se aborda en vuestros países. Desde luego, en España no. Yo creo que falta cultura de la información. En España el derecho a la información es un derecho constitucional y la gente no es consciente de que es su derecho y que tiene el deber de exigirlo. No sé si sería un buen comienzo, por supuesto a medio larguísimo plazo, probablemente si empiezas por la educación. Bueno, a ver, qué difícil, ¿no? Porque también escuchamos una ciudadanía muy insatisfecha con los medios de comunicación, ¿no? Y esto se ha escuchado aquí, digamos, se escucha por todas partes. Digamos, y a mí en parte me alegra porque me gusta que tengan esas expectativas respecto de los medios, que no la tienen por ahí respecto de los políticos, ¿no? En un punto, qué bueno que nos exijan. El problema es que se está dispuesto a pagar por esto, por ejemplo. Es un punto crítico, ¿no? El periodismo cuesta dinero. Mucho. Y el periodismo bien hecho es más. Cuesta abogados, para empezar. Para empezar. Porque realmente, digamos, a ver, yo tengo casos de SLAP que son demandas penales costosísimas, donde de un lado tienen muchísimos recursos, del otro lado, digamos, sueldo de periodista. Entonces, ¿cómo haces para digamos, proteger esto, ¿no? Entonces, la ciudadanía por ahí se queda con una pequeña parte, no le gustó el titular, no sé, ahí comienzan todas esas interpretaciones, ¿no? Sobre qué intereses se persiguen, pero por otro lado no puede ver más allá, ¿no? Exige, y enhorabuena que lo haga, que exija valentía, pero también tiene que estar dispuesta a respaldarla. Y yo no veo, por ejemplo, en México, que se caiga el país a protestas de una, digamos, de una sociedad que sale masivamente a decir basta. López Obrador no no son se puede. conscientes de lo que se juegan las democracias al
coartar la libertad de prensa, el derecho a la información. Sí, yo creo que en esto tienes razón en lo que decías antes, Ana, que en parte la culpa la tenemos los periodistas o algunos periodistas, ¿no? La hemos tenido durante muchos años porque en el mismo espacio donde publicábamos las investigaciones a veces, ¿no? de las que hablaba Irene, y tan valiosas, ¿no? y tan valientes muchas veces en muchos medios de todo color político, en el mismo espacio estamos dando cosas o irrelevantes, o frívolas, o exageradas a veces, o con malas prácticas periodísticas, y muchas veces son los mismos medios las que producen ambas cosas, ¿no? Y eso hace que sea difícil para la ciudadanía ver el valor del periodismo, ¿no? Porque a veces hay una hojarasca ahí de cosas que no son exactamente periodismo, pero que están un poco en el mismo espacio, ¿no? Sí. Y creo que eso hace que sea cada vez más importante decir lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y también, entre otras cosas, porque cada vez vemos también en el otro lado de la muralla, ¿no? Vemos cada vez más políticos que se hacen pasar por periodistas y que se hacen pasar por comunicadores y tienen sus programas, sus historias, sus medios, entre muchas comillas. Y creo que es importante para nosotros defender el valor del periodismo independiente y profesional, que es una palabra que usaba antes Irene, y creo que es esencial. Y que sea un periodismo en el que busques la verdad y que vayas detrás de la verdad sin importar un poco a quien perjudique. Y creo que ese es el periodismo seguramente del que nos enamoramos casi todos los que estamos en esta sala y que deberíamos todos practicar un poco más, ¿no? Y seguramente muchos periodistas, tanto en España como en Latinoamérica, lo siguen haciendo, y la diferencia seguramente es que en Latinoamérica, en muchos países, también en España, ya ha habido casos y sigue habiendo casos todos los días, pero quizá la intimidación y las consecuencias no lleguen tan lejos, ¿no? como ocurre a veces en, bueno, pues en lugares, ¿no? como algunos de los que hemos estado hablando antes. ¿Qué percepción tiene la ciudadanía en Cuba? ¿Qué se dice de la prensa? Porque, claro, es un caso tan específico. Sí, es que, no sé, hace 60 años que no hay prensa, digamos, lo que Propiamente podemos dicho. sí, independiente o libre y tal. No se hace una investigación periodística hace 60 años. Lo que se da es información de bien público y luego, digo, los medios estatales que son a los que la Claro. gente accede. Más bien publican informaciones de bien público y luego también mucha manipulación de las cuestiones del país y de las cuestiones económicas y políticas y de política exterior. Pero tampoco la gente es tonta y tampoco la gente se cree todo aquello. Lo primero es que no creen en la prensa, no hay ningún tipo de credibilidad en esa prensa. La prensa se usa para envolver cosas, para cualquier cosa menos para leerla. Y luego, lo que sí yo creo que me está pareciendo a mí interesante o que está resultando interesante en Cuba, que nosotros vamos muy atrás del resto del mundo, es las redes sociales. Ahí sí la ciudadanía se ha empoderado un poco más y ahí sí yo siento que la ciudadanía le está ganando, digamos, la pelea al régimen. Lo que no quiere decir que dentro de 5 años den la vuelta y como ha pasado también en muchos lugares de América Latina y se convierte en lo contrario, ¿no? Pero sí se ha vuelto un espacio de denuncias, incluso para la propia prensa profesional, digamos, independiente. En muchos casos es una de las vías de encontrar informaciones, de encontrar noticias que luego obviamente se contrastan y se buscan, pero la gente sí está de una manera atrevida todo el tiempo quejándose y contando en ese espacio. Eso es que están cubriendo efectivamente una laguna que existe de los medios de comunicación. Entonces sí que tienen un interés y entienden que la prensa ejerce un papel en una democracia que no es el caso cubano, obviamente. Y el régimen está tan perdido que lo que ha usado como estrategia para frenar eso es que cada vez que pasa algo importante en Cuba, hay una protesta o alguna cosa así, cortan el internet en todo el país. Y te lo pueden contar un día, 2 días, 3 días, en dependencia de la dimensión del problema. Y muchas veces nosotros sabemos que está pasando algo porque no hay internet. No hay internet, algo está pasando y ahí es que averiguas y te enteras que hay protestas Fíjate, aquí. esto lo hablamos antes en la comida con Sergio, cómo Internet es la nueva frontera del autoritarismo y lo que antes era pues, secuestrar una rotativa, secuestrar un periódico en tiempos aquí en España, ¿no? en el tardofranquismo, ahora es Internet, ¿no? Y como en un país como Nicaragua, de repente el gobierno está pensando cómo controlar Internet y cómo montar una empresa telefónica para controlar Internet. Porque no nos olvidemos, datos del Digital News Report del Instituto Reuters de este año, de México, tengo aquí, pero muy parecidos en toda Latinoamérica. 87% de la gente se informa en Internet.
El 70% de la gente se informa en redes sociales. El porcentaje que se informa en papel, el 24%. Prácticamente nadie, muy poca gente, y bajando, ¿no? Y luego todo el mundo está en el teléfono, o sea, el 77% en el caso de México, 80% en el caso de España, muy parecido en todos los países de la región. Entonces, los regímenes están a controlar los teléfonos y están a controlar las redes sociales, que en el mundo rico nos quejamos siempre de la polarización de las redes sociales y de cómo polarizan todo el debate público. Pero en los países autoritarios, en Zimbabue, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Salvador, son herramientas de libertad. Y cualquier activista, cualquier periodista te dice eso. O sea, que no nos corten las redes sociales, porque es un espacio que está descontrolado, que no está controlado por el régimen. Y es difícil controlar, salvo que cortes Internet. Y en muchos sitios no lo pueden cortar, porque al final Internet también es un espacio, pues, para el comercio, para las empresas, es muy complicado cortarlo del todo, salvo en ocasiones muy concretas, porque al final, pues, hay una economía ahí que también depende de Internet. Con lo cual, bueno, es un poco nuestra gran esperanza, aunque también lo suframos, ¿no?, muchas veces. Sí, básicamente lo que se critica de las redes sociales y de la comunicación vía nuevas tecnologías, teléfonos y demás, pues son casos como se dieron, por ejemplo, en el Brasil de Bolsonaro, durante las campañas electorales y cómo se ganaron las elecciones a través, sobre todo, de canales de WhatsApp, donde las noticias no eran tales, más que pantallazos, que sin referencias ningunas, y que estuvieron alimentando a la población durante mucho tiempo. Eso también ocurrió durante el Brexit en Reino Unido, ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos. Quiero decir, aquí no se escapa nadie. Esa es la parte más negativa, ¿no?, que los propios regímenes utilicen esas redes sociales para no solo para coartar y señalar, sino también para introducir noticias falsas, bulos o noticias manipuladas. Entonces, claro, hay que lograr unos equilibrios, pero en todo caso, yo no sé si pensáis que el asociacionismo es positivo o ayuda en algo a los periodistas. Yo creo que no tenemos alternativa. Me parece que hemos llegado a un punto donde el periodismo creo que ha sido un oficio, voy a decir algo políticamente incorrecto y autocrítico, creo que ha sido demasiado egocéntrico por demasiado tiempo, ¿no? Ha sido un oficio donde hemos creído que tener una exclusiva, como le llaman ustedes, primicia en Argentina, era algo que nos ponía en otro lugar, que hemos estado demasiado cerca del poder y con todo lo que eso significa. Digamos, toda la idea de tener un círculo de seguidores, de gente que está pendiente de tus palabras, todo eso ha creado algo horrible, ¿no? Y nos ha debilitado. Llegó la crisis de financiamiento de los medios de comunicación y estamos sin poder, digamos, hacer algo, digamos, encontrar una vuelta que nos sirva a todos y que pueda sacarnos adelante y que en definitiva garantice que siga habiendo periodismo ahora y que vaya a haberlo en el futuro, ¿no? Porque de eso se trata, o sea, de que haya una continuidad de este oficio tan clave para la democracia. Entonces, a mí me parece que hoy, digamos, los periodistas hemos estado durante demasiado tiempo pidiendo a los medios que solucionen esto, ¿no? Y me parece que ya está visto que por diferentes razones eso no siempre es posible o no es posible. Entonces, creo que ahí los periodistas tenemos que, digamos, volvernos más colaborativos y está sucediendo. Hay, felizmente, ejemplos, yo diría, extraordinarios de redes de periodistas que trabajan juntos, que trabajan en temas globales, que de repente aparece una filtración y nos la cuentan con sus repercusiones y sus matices en diferentes lugares y nos interpretan las cuestiones y se van también protegiendo entre ellos. Hay un proyecto sumamente interesante en Francia que se llama Forbidden Stories, no sé si lo conocen, que después del atentado contra Charlie Hebdo crearon un espacio para, digamos, es como un reservorio de historias que si llegara a suceder algo a los periodistas, ellos las publican, ellos continúan las investigaciones. Digamos, están apareciendo estos focos de esperanza y yo creo, y esto también me da cierta vergüenza decirlo porque la verdad que es horrible que haya tenido que ocurrir una guerra para que nos demos cuenta. Me parece que hay muchas compañías, sobre todo compañías tecnológicas, que están viendo que Rusia de un día para otro, que ese mercado se le cerró, ¿no? Y se le cerró en parte por una autocracia que se envalentonó
que tiene todos los resortes, que quiere controlar toda la expresión. Entonces, estas compañías tecnológicas que compitieron con los medios de comunicación de entrada, sacaron mucha publicidad, llevaron a muchos medios a la quiebra, cierre de diarios, etcétera, de periódicos, ahora me parece que están revisando esa posición y por su propia subsistencia, o sea, la subsistencia de Estado de Derecho, garantías, seguridad jurídica, si se quiere, cierto capitalismo, se han dado cuenta que tienen que volcar recursos hacia el periodismo. Y bueno, ahí depende de nosotros que manejemos esta oportunidad para hacer un periodismo íntegro y relevante, que me parece que eso se trata. Va a haber, digamos, comunidades mejores servidas y mejor capacidad de discernir entre la verdad y la mentira en la medida en que nosotros los periodistas también expongamos la diferencia. Que eduquemos también. ¿Vosotros lo veis también como una solución el hecho de agrupación, asociación de periodistas y aprovechando también las nuevas tecnologías en este sentido, claro? Sí, o sea, yo creo que lo ha mencionado Irene, ¿no? Cada vez hay más proyectos colaborativos para investigar, o sea, no solo asociaciones de periodistas más tradicionales, ¿no? Como las asociaciones de periodistas en cada país, en Argentina está DEPA, ¿no? FOPEA, sí. Sino también periodistas de distintos países investigando el mismo asunto, ¿no? Lo hemos visto con Forbidden Stories que mencionaba Irene, lo hemos visto en los papeles de Panamá, lo vimos en el caso de, perdona Irene, los papeles de los impuestos de Messi. Claro, no. Pero una cosa no tiene que ver. Claro, a Dios lo que es de Dios y al fisco lo que es del fisco. Eso es. Pero bueno, el caso es que sí, que cada vez más los periodistas somos un poco menos individualistas y más colaborativos, sobre todo cuando se trata de medios que no están en competencia, ¿no? Y creo que es una gran virtud, sobre todo cuando hay filtraciones tan grandes, ¿no? Que es tan difícil investigar, digamos, de un solo periodista, un solo equipo. Entonces, y de nuevo, Internet es el gran aliado, porque es tan sencillo, ¿no? Colaborar con alguien que está en el otro lado del charco, ¿no? Claro. Y trabajar juntos, y yo creo que eso se está aprovechando bien y seguramente se aprovechará más en el futuro. Sí, en nuestro caso también fue, yo creo que fundamental poder conectar con periodistas de la región en foros, en eventos, en talleres, por ahí también que, ya digo, nosotros creo que estábamos un poco atrás en muchas de las cuestiones tecnológicas y acceder a este tipo de documentos, cómo puedes acceder, que desde otros hacer también investigaciones transnacionales que a veces a lo mejor no eran temas tan investigativos, pero eran también temas importantes que podías contrastar cómo pasaba en un lugar en otro. Ahora, nosotros no tenemos una tradición periodística tampoco, o por lo menos está truncada desde la década del 60, entonces muchas veces los referentes de los 80, de los 90, de los 70 los encontrábamos en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, más que en nuestro propio país, y gracias a esas asociaciones y a esas sinergias que se creaban, pudimos avanzar y hacer. Yo creo que fundar los medios que fundamos en gran medida fue gracias a eso, y desde que los fundamos siempre fue conectados, por suerte, mi generación, ¿no? Digamos, esto de 2015 por ahí con la región y ahora, por ejemplo, con el caso de lo que está pasando en Nicaragua, de lo que está pasando en El Salvador, digamos, de periodistas que están haciendo periodismo desde fuera del país, también nosotros los cubanos nos hemos podido conectar con ellos, compartir las experiencias y ver cómo lo podemos hacer mejor desde afuera también. Y bueno, estos también ejes políticos de entender un poco a Cuba, pero también en su relación con América Latina y no como la isla que siempre nos han mostrado. Muy bien, muchas gracias. Creo que hay preguntas entre el público. Muchas gracias por vuestros testimonios, dejando al margen las dictaduras perfectas que existen y que por tanto ahí no habrá, mientras la dictadura sea perfecta, no habrá libertad de prensa y por tanto no habrá prensa. Me ha llamado la atención que no hayáis hablado de los editores, que no se ha pronunciado la palabra editor. En la Asociación de la Prensa de Madrid, durante unos años del tardofranquismo que tú has citado y de la transición y de la democracia, había un lema que decía que no había buenos periodistas sin buenos editores y que no había buenos editores sin buenos periodistas, porque el que defendía la libertad de expresión, de trabajo del periodista eran los propietarios de esos medios. Entonces, hombre, grano hace granero, pero la lucha de los periodistas individuales frente a, digamos, las democracias
liberales y las iliberales, como se llaman ahora los populismos, sin buenos editores no se puede hacer buen periodismo. Me gustaría un poco que opinaseis sobre los editores, porque al final en la mesa pues hay un representante de un buen editor. Reuters es un excelente editor. Defiende a sus periodistas allí donde trabajan. Y esos periodistas, por tanto, trabajan en libertad individual. Y los riesgos de sus publicaciones lo asume la publicación y le defiende el dueño de esa publicación. Muchas gracias. Pues sí, está súper bien traído y aunque no los hayamos mencionado por el nombre, yo al menos sí que he mencionado algunos editores. Porque lo que pasa ahora en América Latina, o está pasando cada vez más, es cada vez hay más periodistas editores. Y me explico. La mayoría de los medios pequeños de los que hemos hablado han sido fundados por periodistas y son medios que al principio eran muy pequeñitos y probablemente pues, cabían en esta habitación o incluso en un sitio más pequeño, pero pues personas como Carlos Dada, por ejemplo, en El Salvador, Sí. ¿no? Él es un periodista y siempre ha sido periodista, pero también dio un paso al frente y creó un medio, ¿no? Y él es el editor del Faro, es el director del Faro, es el fundador del Faro, y es un poco como el señor Peabody, ¿no? Del hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Al final es un poco así, o sea, quizá, bueno, en todos los países latinoamericanos, por supuesto, hay grandes periódicos y grandes cabeceras todavía, y bueno, pues, y es un debate más largo y seguramente nos llevaría más tiempo decir exactamente hasta qué punto han defendido la libertad de expresión, Sí. en qué países y en qué circunstancias, en qué épocas. Pero los periodistas editores que hay ahora en casi todos los países que hemos mencionado, El Faro en El Salvador con Carlos Dada, Luz Meli en Venezuela, Juanita en Colombia con La Silla Vacía, bueno, Ojo Público en Perú, tantísimos medios, ¿no? En toda Latinoamérica. Son casos efectivamente de editores. Es cierto que no son grandes organizaciones y que seguramente pues, a la hora de defender a sus periodistas pues, tienen limitaciones, ¿no? Como las que decía antes Irene, el dinero, cuando llega una demanda, etc. Pero también hay aliados fuera, ¿no? Y en el caso del Faro es un caso muy interesante porque ellos han sufrido escuchas a través de Pegasus por parte de Bukele y del gobierno de Bukele, y el que les ha ayudado a denunciarles, a denunciar a Bukele es una fundación de Estados Unidos, que ha presentado una demanda en un juzgado de Estados Unidos contra Bukele por escucharles, el único caso en el mundo, por cierto. Por eso, bueno, pues son fórmulas diferentes, quizá no es el gran editor, ¿no? que se pone, digamos, delante, ¿no? De cuando llama al político, etcétera, pero sí que creo que hay ejemplos de valentía y un poco parecidos un poco a lo que mencionas. En Argentina nosotros tenemos un ícono de editor que fue el Buenos Aires Herald durante la dictadura, ¿no? Fue el único medio, se editaba en inglés, salvo el artículo de opinión que era traducido al castellano, y entonces muchos argentinos lo compraban para saber qué pasaba, ¿no? En ese momento donde desaparecían personas y había violaciones de derechos humanos realmente terroríficas, y la población estaba sin saber qué ocurría. De hecho, festejaba un campeonato de fútbol, ¿no? Del mundo, ¿no? Entonces, sin duda la importancia de editores y de que haya estas figuras y estas instituciones es central. Lo que sucede, yo digamos, es lo que veo por lo menos en la Argentina, es un retroceso, un deterioro muy grande de la organización periodística. Hay muchísima deserción. La autocensura está haciendo su trabajo y muchos, sobre todo las nuevas generaciones, no quieren hacer periodismo. Y esto a mí me parece realmente un motivo de alarma, porque digamos, las organizaciones funcionan como escuelas, ¿no? Donde se va transmitiendo el conocimiento, es un oficio, ¿no? Entonces la experiencia va llevando el saber de unos a otros. Yo veo bastante cortada esa cadena en muchos lugares, ¿no? Veo también grietas internas dentro de las organizaciones, esto que hablaban hace un momento de digamos, gente que se escuda en el periodismo para hacer trabajo sucio. Eso también, esa infiltración ha penetrado y está siendo muy dramática en muchas organizaciones periodísticas. Entonces, en definitiva, aquí hay un problema de crisis del oficio que nos concierne a todos y que necesita de grandes implicaciones.
la mayor, por supuesto, el financiamiento, ¿no? Que salió acá, hemos estado hablando de eso. Realmente que exista una apuesta económica decidida por la información producida con estándares de libertad y profesionalismo. Entonces, bueno, son líderes, ¿no? Carlos Dada es un gran líder, la gente del Buenos Aires Herald lo fue, digamos, son nuestros héroes de libertad de prensa y de expresión, que los hay, sí los hay, pero no tenemos que dejarlos solos. Sí, bueno, en nuestro caso igual los editores, en Cuba los medios de prensa están como muy marcados, ¿no? Y estos a los que yo me voy a referir son los medios de prensa independientes, que son bien pequeños y están bien desprotegidos, pero también han sido referentes, han sido personas referentes, sobre todo fundadores de medios también, creadores de medios, gente que ha traído a muchos jóvenes periodistas, sobre todo, a querer llegar ahí, y también han educado, digamos, de alguna manera a esos periodistas y les han ayudado a acceder a conocimientos y herramientas y habilidades que no te da la academia ni ningún otro espacio en la isla. Y en ese sentido sí son referentes y sobre todo son como personas que atraen gente y que hacen que ese movimiento no muera, que sigan llegando nuevos periodistas, aunque después vayan a tener una carrera corta. Y también son personas, digamos, que hacen una defensa ética de la profesión, a la cual a la propaganda del régimen les cuesta también atacar. Desgraciadamente esa defensa no puede ir más allá de la cuestión ética, pero hasta ese punto también son referentes. Pero bueno, es un caso como muy particular y muy segmentado, donde no hay posibilidad de diálogo entre la prensa y las instituciones del país. Claro, eso lo cercena todo. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Podríamos estar aquí hasta mañana o más. Pero muchísimas gracias a los tres por vuestra aportación. Mi enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias.